Hola a todas y todos nuestros habitanteatros. Bienvenidos a otro Descubriendo Artes Escénicas. Hoy llegamos a Sonora para hablar con el coreógrafo, bailarín y docente Miguel Mancillas, quien en 1987 cofundó la agrupación Antares Danza Contemporánea, que tiene casi 35 años de trayectoria y de la cual es actualmente su director. Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón y Premio Imba entre otros reconocimientos, Mancillas nos habla de su acercamiento a la danza, la creación de su compañía, el trabajo académico que han realizado, sus giras y la necesidad de pensar juntos el futuro de las artes escénicas. Agradecemos su tiempo e iniciamos este Descubriendo Artes Escénicas a través de la danza. ¿Cómo llegan las artes escénicas a tu vida? Y en específico en tu caso, me parece muy interesante porque vi por ahí que decías que tu familia no se dedicaba a nada de las artes escénicas Sí. y entonces que para ti era como un doble descubrimiento. Entonces, ¿cómo llega? Pues sí, fíjate, porque yo crecí, aunque soy nacido en Sonora, yo crecí en Sinaloa. Mi papá es agricultor y tenía animales también. Y entonces me tocó crecer en ese entorno. Por parte de mi madre, pues sí había un interés por la literatura. ¿Sabes? Estas diferencias familiares que puede uno aprovechar con el crecimiento. Y que me dieron como una estructura donde podía vivir los dos mundos, pero por supuesto siempre dirigido hacia la cuestión del campo. De hecho, mi supuesta vocación era ser veterinario. Y digo supuesta porque siempre me han encantado los animales y de este tipo de cosas, pero pues cuidarlos, es decir, curarlos, atenderlos, a tenerlos, es diferente. Entonces, la literatura era la que a mí me tocaba cerca, porque mi mamá leía muchísimo. Entonces, esa parte como que sí la tuve desde muy chico, pero las artes escénicas para nada existían. Y fue hasta prácticamente la preparatoria donde me enfrenté con lo que era lo escénico, con la puesta en escena, con los teatros. Y para mí, pues sí fue muy impactante porque, curiosamente, fíjate, las primeras cosas que vi de danza fue Onésimo González, el maestro que estaba en Guadalajara, y traía una coreografía que se llamaba algo, creo, Pelea de Gallos. Y eso fue muy curioso porque para mí tuvo como una relación muy clara, pues, o sea, la cuestión de los animales, la pelea de gallos, para mí fue como, y verlo en la danza. Entonces sí fue como muy interesante ese descubrimiento. Pero sí, en efecto, de hecho, por la preparatoria misma que yo entré al CEDART, es que descubrí la danza, pero yo no entré para estudiar danza, yo entré para estudiar artes plásticas, que era lo que me gustaba, porque también en casa había libros de pintura y me gustaba y tengo habilidad para el dibujo, tengo esa facilidad para dibujar, pero no para pintar, ¿cómo decirte? Bueno, eso es otra historia, porque para mí la pintura, pues el arte tiene que ver con esta cuestión de investigar y realmente vulnerar partes de ti a través de una habilidad. Pero tener una habilidad nada más por la habilidad, pues siento que es otro terreno, que no es necesariamente el arte, nada más es una capacidad. Como tengo otras, pues, eh, sé cocinar, pero no soy chef, así cosas por el estilo, pues. Entonces, en la prepa es donde me obligaron a tomar clases de danza, porque el CEDAR te obligaba a tomar las clases de música, de teatro, de artes plásticas, que era la que me interesaba, y danza. Y yo lo he dicho siempre, y lo digo con sinceridad porque me parece importante para la gente joven que va comenzando. Yo la odié, lo odié profundamente, me resultó para mí, un choque profundo porque implicaba enfrentarme a mi cuerpo. Y para mí crecer con el cuerpo que yo tenía me inhibía mucho porque no tenía yo buena relación con mi cuerpo, en el sentido que yo era alto, grande, no me gustaba el deporte, no me gustaba nada de lo que supuestamente para eso tendría que haber usado mi cuerpo, me decían cuerpo de oquis de chico, porque no quería yo jugar en nada, pues. Entonces, cuando tuve que tomar clases de danza, pues no hay otra cosa más que enfrentarte a tu cuerpo, lo cual implica tus temores, tus inseguridades, todo lo que el cuerpo es. Entonces, pues sí, fue un choque muy fuerte y me negué mucho tiempo hasta que me fui a México a estudiar la carrera de artes plásticas en la UNAM, después de la preparatoria, y que yo solo fui a tomar clases con Javier Francis en la Ciudad de México. Después me tuve que hacer la pregunta profunda de por qué lo había hecho, ¿sabes? O sea, sí me gustaba, pero al mismo tiempo no sé, era una confrontación muy intensa lo que es em, como entender lo que el cuerpo es, ¿no? Que es un espacio lleno de historias, de memorias, que no te vas a mudar de él,
que todo lo que hayas vivido va a estar en tu cuerpo, va a ser una referencia más adelante. Y pues sí, no nos educan a entender nuestro cuerpo, entonces por supuesto que fue un choque. Entonces sí, mi resistencia fue así de, no, y yo no quiero ponerme mallas y nunca me voy a poner mallas y jamás y así, pero mi cuerpo sí tenía habilidades, o sea, en ese sentido sí tengo un cuerpo con las habilidades para la danza, pues entonces los maestros me insistían, sí, que esto y porque tú puedes y yo, bueno, fue un gran circo, pero sí, sí, no era mi contexto. Y en este caso, en el contexto en el que estabas, ¿en qué momento de repente dices, va, veterinaria no va a ser, por mucho que me gustan los animales, por mucho que pueda tener esta cercanía, no va a ser veterinaria? ¿En qué momento dices, mejor me voy hacia las artes, Creo que, independientemente que tenías este ajá, contexto? fíjate que tiene que ver con que en una ocasión en casa, un agricultor, amigo de mi papá, me dijo, a ver, ¿te gustan los animales o los quieres curar? Y fue una pregunta que de alguna forma me salvó porque la hizo delante de mi papá. Y yo dije, bueno, me gustan, pero curarlos. Entonces me dijo, entonces tú no eres veterinario. Me dijo, los veterinarios no necesariamente le tienen que gustar los animales, tienen que estar interesados en curarlos. Entonces lo aproveché porque de alguna forma en un contexto familiar como en el que yo crecí, no había muchas alternativas tampoco, no tenías tantas opciones de rebeldía, o sea, no era una ciudad grande, todo ese tipo de cosas es otra circunstancia. Entonces sí fue, ¿cómo te diré? Como casi un permiso por parte del amigo de mi papá de decirme eso. Entonces yo dije, no, entonces empezó la información esta de que, bueno, sabe dibujar, bueno, que sea ingeniero. Y así como de, vamos a darle la oportunidad a arquitecto si quiere, ¿no? Así como, pero mi familia no es una familia en ese entonces, mucho menos así donde se pudiera dialogar, ¿no? Y se pudieran hablar de las inquietudes que uno podía tener. Entonces, pues la preparatoria del CEDAR te ofrecía la parte de la pintura, que fue como mi gancho, donde yo dije, bueno, pues puedo entrar ahí voy a estudiar pintura y después me voy a estudiar arquitectura o cualquier, ya con habilidad. Y entonces fue ahí donde yo dije, no el terreno de la veterinaria ni la cuestión del campo que me ofrecía mi familia, mi papá particularmente, y ya decidí dedicarme a otra cosa. Y ya saliéndome del entorno familiar, pues sí cambió todo, ¿no? O sea, me vine a Hermosillo, en donde pues crecí una parte de mi infancia y mi adolescencia, pero ya me vine a estudiar la preparatoria para acá y entonces de aquí ya me fui a México y ahí en México fue donde ya hice el giro. ¿Y por qué venir a México en este caso? ¿Qué encontrabas acá? Pues mira, en 1980 no había muchas alternativas en Hermosillo, no había ni las licenciaturas, ni las escuelas, ni los espacios para uno, si te interesaba la cuestión cultural. Había las academias, había toda esta cuestión que puede ser muy, muy rica y muy interesante, pero no había una cuestión formativa y yo tenía que pelear en el contexto de que yo iba a estudiar algo, una licenciatura. Entonces, ese fue mi pleito en la casa, pues me voy a ir a estudiar una licenciatura de artes plásticas a la UNAM. Entonces ya sonaba como que no anda haciendo cualquier cosa, no anda de ocioso. Entonces, al año que yo dejé la carrera de artes plásticas fue cuando yo ya fue el pleito de la familia, porque así como ya no sirves para nada, no vas a hacer nada. Y ya fueron los pleitos ya que me tuve que aventar, pero ya tenía otra edad, ya tenía otra posibilidad de discusión, de argumentar, y entonces ya fue mi decisión. Pero México era en ese entonces pues la única posibilidad. Incluso ya estructurándonos como Antares en el 87, que dijimos que íbamos a quedarnos aquí en Hermosillo, mucha gente nos dijo, están locos. O sea, eso de quedarte en provincia es un suicidio, están locos, no va a pasar nada. Porque pues todo giraba alrededor de la Ciudad de México. Y todavía puedes pelearte con ese argumento. Yo siempre he dicho, mucha gente se va a la Ciudad de México y desaparece, se pierde, no concreta nada. Ya hay otras alternativas en muchas ciudades del país y me parece como que este fenómeno, este mito de que en la Ciudad de México está todo, y pues sí, sí está todo, pero nadie ve todo, ni nadie ve muchas cosas. O sea, es más, yo cuando voy a la Ciudad de México veo más cosas que la misma gente que vive en la Ciudad de México. Porque tengo la oportunidad, porque voy con otros horarios, pero la gente que trabaja pues tiene muy poquito espacio, muy poquito tiempo pues para poder ver lo que yo veo cuando voy a la Ciudad de México. Y ahora ya instalándonos en los ochentas,
Llegas a Ciudad de México, empiezas a estudiar, te acercas a estos maestros, empiezas a ver la danza. Ujú. ¿Cómo son tus inicios en esta danza? ¿A quiénes más te acercas? ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿Cuál era el contexto que tú veías en ese momento también de la danza en México? Pues mira, los 80 era una efervescencia, era sensacional. El Premio Nacional de Danza era un lugar en donde era lo más divertido por lo controversial, por las locuras, por todo lo que te podías ver, por la formalidad incluso de mucha gente joven. Pero también estaba un panorama que era extraordinario para mí, pues porque estaba el trabajo de Guillermina Bravo, estaba el trabajo de Michelle Descombey, de Raúl Flores Canelo, de Gloria Contreras, de la misma Amalia Hernández, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, la Compañía Nacional de Danza era un panorama como de estas figuras de la danza que eran súper claras y con una diferencia estética también muy definida, pero al mismo tiempo con su validez, ¿sabes? Había a mí me resultaba súper valioso ir a cualquiera de estas funciones. Y estaban los grupos independientes que estaban surgiendo en el principio de los 80, donde te podías encontrar alternativa con Luis Fandiño, ¿sabes? O sea, había otros grupos que no, que estaba incluso Forium Ensemble posteriormente, ¿sabes? Como me tocó irlos viendo y para mí fue así como un enorme mundo de grandes posibilidades, pero no necesariamente para mí como espectador. Yo siempre he dicho que yo me acerqué a la danza por espectador, no porque yo tuviera un interés de yo ser el intérprete y yo estar arriba del escenario. A mí la danza me sigue conmoviendo y yo sigo siendo un espectador ávido. De hecho, se burlan de mí porque yo hasta las academias de niñas y de niños, así yo voy a ver esas funciones. Hay algo que me resulta como muy interesante de observar todos los procesos, pues entonces yo soy espectador y en ese sentido gozaba ver todo lo que había en la Ciudad de México y todo lo que se presentaba, además de los eventos internacionales que llegaban, que era así como increíble encontrarte, ¿no? O sea, compañías desde las más tradicionales como la de José Limón, por ejemplo, o llegaban las vanguardias de Susan Ling, los alemanes, toda esta efervescencia de grupos y de sucesos que también estaban en la música, también había en las artes plásticas, ¿sabes? Había mucho que me sigue apasionando y sigo gozando incluso de la Ciudad de México. Entonces, pues claro, me encantó, pero no para mí. Me costó trabajo encontrar un lugar para mí. Bailé un periodo corto en Ballet Teatro del Espacio, pero no sentí que fuera para mí. Y entonces hubo una así como crisis y de repente dije, yo ya no voy a bailar. Entonces me dediqué a trabajar en un grupo de folclore, daba las clases, me gustó mucho la investigación de campo en el folclore mexicano, entonces la gocé, fue un periodo de tiempo enorme y vino el temblor. O sea, 1985 cambió todo, cambió el ritmo, cambió la ciudad, cambió la manera de vida, se volvió una cosa muy pesada incluso vivir en la Ciudad de México por todo lo que implicaba y dije, pues no tiene caso. ¿Sabes? Si ya no me sentía, si yo ya no encontraba un lugar, si no me sentía como para estar bailando con alguien en particular, pues me vine a la ciudad, a Hermosillo, que aquí había proyectos que eran muy interesantes de trabajo. Había un grupo que se llamaba Trusca, por ejemplo, que era un grupo que tenía una potencia en intérpretes, en la cuestión creativa, y me vine para acá. Y aquí fue que coincidimos entonces Adriana Castaños, Isabel Romero, David Barrón y yo, y de ahí es donde surge Antares. Pero digamos que los 80 sí fue un fenómeno que a la fecha yo sigo como atesorando, porque ¿sabes? Estaba Gregorio Fritz con sus locuras de Esto no es danza, estaban los trabajos de Cecilia Appleton al principio, uno podía ver proyectos como el de Cecilia Lugo, que se estaban afinando muy al mismo tiempo que nosotros, Cantares, pero ya veía su trabajo en algunos ¿sabes? En otros lugares, que a mí te dejan ver, que eso es la parte que a mí me resulta como muy interesante, que la danza es muchas cosas y que la danza contemporánea es realmente un animal que no tiene definición, no tiene cabeza. Y me parece que es maravilloso y tendríamos que respetarlo. Yo cuando observo o escucho gente que dice, no, es que eso no vale, eso, o sea, como empiezan a descalificar posibilidades, yo digo, híjole, yo entré al arte y creo que eso lo sigo defendiendo y lo defenderé hasta el final por lo que implicaba de libertad. Yo vengo de una estructura familiar que mi espacio de movilidad era muy reducido. Y el arte me abrió así como, ¿sabes? Como entender mi cuerpo, entender mi identidad, mi manera mi postura de vida, mi crecimiento más
como definitorio ha sido dentro de la danza. Entonces, pues yo sigo defendiendo una danza que tenga esta cuestión de la gran diversidad y de lo que implica. Calidad es otra cosa, ¿no? O sea, yo sí creo que la calidad es algo que me parece como muy importante en el sentido de, igual que cualquier otra profesión, ¿no? Como un médico, como un ingeniero, como un arquitecto, como cualquier otra profesión, como la calidad, los logros, los objetivos, no el gusto, sino realmente el estudio y la comprensión de lo que se está haciendo, me parece que es una diferencia enorme. Y como yo crecí defendiéndolo, porque mi familia desacreditaba en el arte, y mi padre me decía, la danza ni necesitas estudiarla, eso lo puede hacer cualquiera, la danza no es una profesión, la danza es una actividad que lo puede hacer la vecina, que lo puede hacer todo el mundo. Ahora oigo discursos incluso muy parecidos a los de mi papá. Que, ¿sabes? Como esta cuestión de comprender, una cosa es como el gusto y el derecho que uno puede tener para acercarse a cualquier actividad del ser humano, y otra cosa es dedicarte con la responsabilidad que implica una profesión, porque el arte sí te cambia. Así como una cirugía te puede dejar mal, una mala función te puede dejar mal también, o una buena función te puede transformar la vida y te puede ayudar a replantear tus objetivos. Entonces, eso en los 80 para mí quedó clarísimo, porque yo realmente salía de las funciones súper estimulado, era feliz como espectador. Porque aparte bien lo planteas, hasta lo planteas en la idea de la veterinaria, existe algo que puede ser el gusto y otra ¿No? cosa la dedicación, Exacto. realmente querer hacer eso. Y en este caso, también sé que estuviste en Canadá. Sí, sí, sí. Ahí, ¿qué procesos viviste? ¿Cómo fue? ¿Cómo comparaste también tu propia Ah, experiencia con los de allá? fíjate, eso fue como en el 91, 92 que yo me fui más o menos y ya pues Antares ya tenía varios años trabajando, ya habíamos ganado premio, ya habíamos viajado internacionalmente a presentarnos en diferentes festivales, ya habíamos tenido ya había ganado yo un reconocimiento como mejor bailarín, toda una serie de cosas, pero voy a decir una cosa que da risa para mí porque hay una película mexicana que se llama Simitrio, donde sale un maestro de un pueblo que es ciego y que, entonces, que todos los alumnos se burlan de él, pero es el maestro del pueblo y todo el mundo lo quiere y el maestro es un pueblito. Y la burla con este maestro es que no ve y toda la historia, ¿no? Pero el maestro es la gran personalidad dentro de su comunidad. Entonces yo, en esa crisis que estás en Hermosillo, que dices tú, ya, o sea, voy a ser maestro de Hermosillo y ya me voy a quedar aquí, o sea, esto es todo lo que, no me voy a animar a otra cosa. Y es como un montón de inseguridad porque creces esperando que te valide lo de afuera. O sea, tenemos una educación además que todo lo que es extranjero resulta que es mejor. Entonces, toda esta lógica de lo de afuera es mejor, pues sí afecta en el crecimiento si no tienes algo como puntos de comparación como muy claros. Pues. Entonces, en aquel entonces, en el festival lo grande del Festival de la Ciudad de México, vino Canadá y vino muchos trabajos de Canadá. Vino, no sé, no me acuerdo ahorita de los nombres de los grupos Carbono 14, o sea, que eran de teatro, Paul André Fortier, que era de danza, y entonces hubo una serie de grupos que yo veía y decía, wow, qué padre estética, qué fregón la puesta en escena, la calidad de las puestas en escena es increíble. Y dije, pues voy a probar. No conocía nada más que lo que te acabo de mencionar, entonces dije yo Montreal porque me gustó la parte de lo francés, se me antojó más que la parte gringa, nosotros vivimos muy cerca de la frontera gringa, tenemos esa cultura como muy marcada en nosotros, entonces yo dije, bueno, Canadá, pues hice como quema de barcos, ¿no? Le dije al grupo, ok, me voy, yo digo que voy a regresar, pero y si no regreso es porque de verdad me encuentro algo que vale la pena ya. Y fue muy interesante porque me encontré grupos, como te decía, muy creativamente, muy respaldados por una estructura de un país que entiende que el arte debe formar parte de una sociedad. Entonces, todas las puestas en escena increíbles, los grupos apoyados, audicioné con varias compañías, quedé lo puedo decir con esa vanidad de decir, quedé prácticamente en todas, porque en todas me dijeron que sí, pero acepté una que era donde tenía como mayor número de contacto con otros coreógrafos y coreógrafas del país. Entonces me resultó como más interesante por esta cuestión del impacto en mi conocimiento. Y además tenía muy padres entrenadores, tenía maestros excelentes que también eran muchos, no era un solo maestro, sino eran muchos. Y en ese momento de mi vida yo dije, pues perfecto. Entonces se llama Montreal Dance, o sea, nada complicado porque era de Montreal y Dance, ¿no? Entonces, pero era súper padre el grupo.
Y me encantó trabajar allá, me encantó darme cuenta que yo podía vivir con lo que yo ganaba una semana, podía vivir un mes. Y entonces tenía 3 semanas de sueldo donde yo podía ahorrar. O sea, ese concepto de éxito que uno entiende, tengo dinero, un buen estatus, el país es maravilloso. Incluso el director me ofreció en aquel entonces que hiciera trámites para la nacionalidad porque le parecía interesante que me quedara. Y ganaría más porque te quitan impuestos por extranjero. Pero yo dije, no, no se trata de dinero. Es realmente que me di cuenta que Antares era un proyecto lo suficientemente sólido, congruente, contundente en lo creativo y que no es fácil encontrarte espacios en donde tengas esto y que además sientas esa confianza de entregar las partes más vulnerables que puedes tener como ser humano en un proceso creativo y que te sientas además protegido. Entonces, pues después de 1 año y meses me regresé y me funcionó, sabes, en ese momento de mi vida. Yo hoy día me puedo encontrar jóvenes que le digo, nada más que tómate una decisión, si quieres ir por turismo cultural o porque realmente vas en una idea de aprender. Porque el turismo cultural, si vas a ir pagando, o sea, yo en eso puedo sentirme el privilegiado de que no pagué, o sea, me pagaron por estar. Y entonces para mí esa parte me sirvió de crecimiento y de comparación y de análisis. Y pues ya cuando entré, regresé, pues ya prácticamente de ahí fue entrar como completamente al proyecto Antares. Si ya estaba yo de tiempo completo, de vida y de pasión en Antares, ahí fue como más claro, ¿sabes? Como me di cuenta que hay muchas posibilidades en el mundo que responden a las necesidades de los equipos que lo conforman. Pero entonces tendríamos que aprender a eso, a defender nuestros equipos y nuestros proyectos y darle el mismo valor que le damos a aquello que está afuera, porque al final de cuentas es la misma. Entonces, pues la valoración de lo que uno hace, pues en realidad es muy subjetivo. Entonces habrá gente que seguirá pensando que el arte no vale la pena y habrá gente que seguirá pensando que solo lo extranjero vale la pena. Yo sigo peleando porque hay otras formas, porque el arte en efecto cumple otras funciones dentro de una sociedad. Y en este caso, ejemplo, a todas estas personas que comentan este tipo Ajá. de cosas, ¿qué les respondes? En esta idea del arte es algo más, en el arte cumple otra función social. Y pensarías hasta en tu familia, ejemplo, tu papá Ajá. ya vio trabajos tuyos, ¿qué dijo al final ya con esta trayectoria? ¿Se ha acercado más a la danza? Pues fue padre porque ¿sabes? Cuando empieza uno a aparecer en la televisión y que en el libro y que en todo este tipo de cosas y que ganas un premio, pues mi papá que ya como que me negaba como que apareció a su hijo, ¿no? O sea, como, mi hijo, claro. Entonces, pero además me gustó porque finalmente yo entiendo que cuando alguien desconoce aquello ¿no? Que uno trata de acercarles, hay mucho temor. Me queda claro que mi papá lo que querían era que yo fuera feliz y ese era su concepto de felicidad, lo que ellos me ofrecían. El arte no es un concepto de felicidad que mucha gente comprenda, aunque todo mundo necesitemos del arte. Hoy en esta circunstancia de encierro es clarísimo que si no tuviéramos estas alternativas que el arte ofrece y que la gente no se da cuenta hasta dónde entra esta cuestión del arte, que es desde los diseños de la ropa, o sea, que es desde la parte comercial, pero estamos hablando de diseños, estamos hablando de colores, de textura, de análisis de lo que del anímico de lo que implica una prenda o una película, la música, los comerciales tienen artistas involucrados. Entonces, todo lo que nos rodea en realidad es un producto de múltiples actividades del ser humano y el arte sí cumple una función. O sea, cumple funciones tan complejas como comprender aquello que no somos, aquello que nunca hemos vivido. Tiene situaciones que nos ponen en pre-situaciones, un poco como el juego infantil. Y entonces esta idea de lo que nosotros definimos arte también tiene muchos prejuicios. Y eso es lo que trato como de reflexionarlo en general, de decir, ¿a qué le dices arte? ¿No? O sea, ¿o a qué le dices profesión? Hay gente que el trabajo no le apasiona en lo más mínimo, nada más le ofrece dinero. Y entonces aquello que te ofrezca más dinero, pues tú cedes porque no te detiene las razones por las cuales uno hace las cosas. Pues. Entonces, para mí me quedó claro que el arte me ofrecía todo aquello que no se me había nunca mencionado en mi familia, ¿sabes?
ese sentido de comprensión de cómo vamos cambiando en lo cotidiano, cómo nos vamos replanteando, cómo vamos tomando decisiones. Eso es observando el cuerpo, observando que el cuerpo no es el mismo nunca. Entonces, yo lo que trato de hacerle ver a la gente es un poco como esta cuestión de lo diverso, que hay gente que sigue peleando porque alguien no haga, no tenga derecho, no tenga este tipo de cosas, te queda, es un ser humano, está haciendo compromisos verdaderos, se está tomando en serio lo que está haciendo, está trabajando y está siendo efectivo, está siendo funcional. O sea, aunque podríamos pensar que hay gente que tiene derecho a aquello negativo también, ¿no? O sea, hace poquito estábamos hablando en broma, Cecilia Lugo y Oscar Rubalcaba en uno de esos chats de redes sociales, de que decíamos, oye, pero también las partes oscuras, no todo tiene que ser de buenas personas y de buenitos y ¿sabes? Porque en efecto, hay mucho del arte, de lo que nos acerca a las partes oscuras. Entonces, cuando queremos hacer todo que el arte tenga como una función, como no únicamente social, únicamente de lo positivo, también estamos restringiendo aquello que el arte es como su potencia más fuerte. Por eso es subversivo y por eso el arte es peligroso, porque nos enfrenta a aquellos que se nos niega, aquello que se nos dice que no somos y que no tenemos, cuando en realidad todos como seres humanos tenemos la posibilidad de hacer aquello otro que otro ser humano haya hecho. Entonces, porque es la misma condición, pues es imposible que no la tengamos. Entonces, yo soy lo único que lo digo, o sea, uno puede negar muchas cosas, porque claro, podemos tener esas alternativas de la negación, pero el arte es fundamental. Y en este caso, ejemplo, Antares en el 87 surge. ¿Cuál es el discurso que enarbola? ¿Cuál es justamente lo que tenía que traer o decir a este contexto, no solamente histórico, sino también artístico? Pues mira, voy a hablar en nombre de cuatro, lo cual es un error en realidad, pero lo que creo que nos unía mucho era un sentido bastante lúdico de la creación. Disfrutábamos y gozábamos incluso entrar en obras muy intensas, muy escabrosas emocionalmente, eh, y teníamos la capacidad de hacerlo a veces con humor. Y podíamos jugar con lo que implicaba la creación porque teníamos una afinidad como casi de una organicidad así poco normal, poco cotidiana. Y lo hicimos intensamente por un periodo corto de tiempo, puedo decir, porque realmente habrán sido 4 años que habremos ido así, porque después empezó a salirse integrantes y entrar otra gente porque les gustaba y el grupo adquirió pues la naturaleza de cualquier otra familia o agrupación. Va cambiando, se va transformando, pero yo trato de mantener ese sentido de congruencia de que aquello que hacemos es lo que nos interesa, de que aquello de lo que hablamos es aquello que nos involucra, ¿sabes? Aquello que nos compromete, aquello que nos apasiona, aquello que podemos considerar que vale la pena el riesgo de dedicarte al arte en un país en donde todavía se sigue discutiendo sobre la función del arte, ¿sabes? Y decidirlo de qué manera y cómo. Me da terror cuando oigo discursos casi fascistas de decir que el arte debe funcionarle al país como herramienta y dices tú, eso dijeron los alemanes, eso ya está históricamente dicho, o sea, y creo que son las peores obras, o sea, habrá mínimas obras que resultaron extraordinarias, pero la mayoría fue panfleto, entonces lo peligroso es volver a repetir, oír discursos repetidos cuando sabemos que no funciona, entonces cuando no entendemos que el arte justo tiene esos lugares que desde la evolución de nuestro cerebro, ¿sabes? O sea, siento que tiene este fenómeno de hacernos ver aquello que no está presente. Eso es prácticamente mágico, es como un concepto religioso, pero también tiene que ver con las decisiones del individuo. Entonces, digamos que cuando el Antares se funda en el 87, que hicimos este clic, y cómo la gente que se ha ido sumando, para mí ha sido importante que mantengamos eso. Sabes que sí nos gusta la técnica, sí nos gusta el riesgo, sí nos gusta lo físico, pero al servicio de. ¿Sabes? No será nunca nuestra prioridad. Sí nos gusta el escenario, sí nos gusta la calle, porque hacemos de todo. O sea, como grupo hacemos todo tipo de actividades, no porque tengamos que cumplir con un programa determinado, sino porque
nos intriga qué es lo que sucede con nuestro cuerpo y qué es lo que le sucede al cuerpo del espectador, cambiándole los entornos, cambiándole los espacios o los ambientes y los ánimos. Entonces, yo creo que el arte tiene como muchas como alternativas si te pones a pensar, o sea, desde la investigación, el análisis, pero también tiene la otra parte, perdone, cambiar de lo lúdico de acercarte a lo que te da más miedo. O sea, no es una terapia, pero cómo se acerca, porque puedes jugar con estas posibilidades también. Entonces, ahorita el grupo, por ejemplo, está conformado prácticamente por siete integrantes fijos y tengo tres personas que están como en esta cuestión como intermedia, que están acercándose a lo que es el grupo. Y nunca se me hubiera ocurrido tener un grupo tan numeroso. Cuando yo comencé, que ni sabía lo que era hacer un grupo, ni sabía lo que era la danza, y mucho menos lo que implicaba la responsabilidad de dedicarte al arte y de dedicarte a dar clases, por ejemplo. Entonces, claro que todo este aprendizaje me lo ha dado la danza. Entonces, yo siempre he dicho, a lo mejor no te sirve a ti como profesional, no te sirve que tú quieras dedicarte a la danza, porque en nuestro proyecto académico, tenemos un proyecto académico que se llama Núcleo Antares, es para que cualquier persona se acerque y conozca y pueda tener la curiosidad de decir, ah, bueno, esto es la danza, ok, yo tengo otra profesión, pero al menos aprendemos a respetar la complejidad de las profesiones. Entonces, me parece que en esta valoración de lo que uno hace, pues es importante compartirlo, ¿no? Entonces, el grupo ha sido eso, un espacio donde he aprendido, he compartido lo que he aprendido y sigo haciéndome preguntas porque en cuanto cambia la generación, aparecen nuevas preguntas, aparecen nuevas dudas así profundas de decir, y nos vamos a ir en esa dirección. Por ejemplo, ahora con lo del video, yo me pregunto en serio, digo, ¿vamos a irnos todo al video si yo no soy director de cine? ¿Sabes? Tendría que haber un director de cine que diga, ok, yo voy a agarrar la danza y van a ver lo que vamos a hacer. Porque reducirlo todo a nuestra visión, estamos reduciendo todo el conocimiento adquirido ya por cineastas, fotógrafos, sonoristas, o sea, ¿sabes cómo pensar que yo voy a hacer las luces? Y todo el trabajo que ha hecho Alejandro Luna y todo el trabajo que ha hecho Ivonne Ortiz con nosotros, ¿sabes? Como, o u otros, René Mendoza, Xochitl González, ¿sabes? Como todo el trabajo que han venido construyendo. Sí, a lo mejor descubro una cosa, pero al ignorar todo lo que ellos propusieron, estoy reduciendo. Entonces yo ahí soy de la teoría más de tenemos que analizar bien para qué es lo que estamos haciendo las cosas, cómo la percibe el espectador, qué tan valioso es aquello que hacemos, porque a lo mejor tú podrías decir que no tanto y yo te respetaría, pero para mí yo encontraría una razón verdadera, aún habiendo escuchado tu opinión, ¿sabes? Es decir, creo que yo oigo la opinión de mucha gente, oía la de mi papá, la de mi mamá, de lo que me decían, y no es que yo negara y decía, están locos, no, trataba de entender por qué era su opinión. Y es lo único que hago ahora. O sea, trabajo con un grupo de jóvenes, muy jóvenes, gente de 20, 22, que dices tú, hijo, el Antares ya corría porque tenemos 33 años como grupo, 34 wow. Entonces piensas, ¿cómo a alguien de veintitantos años le interesó un proyecto de tantos años? Me apasiona lo que significa, pues entonces, pues yo sigo creyendo que mientras uno tenga este sentido de congruencia, en donde tú te dediques a lo que tú te dediques, vas a resultar importante y significativo, que esa es la parte que yo peleo con la gente que trabaja conmigo, que yo le digo, oigan, yo tengo la memoria, gente que me ha servido una taza de café, la manera tan amable, ¿sabes? Como tan significativa de ese encuentro. Y he visto muchos bailarines que ni me acuerdo, que ni me acuerdo. Entonces, es la gente cuando tiene esa congruencia y esa contundencia, donde quiera que esté, se vuelven relevantes y significativos para quien se encuentre con estas personas. Entonces, yo pienso que un bailarín no es porque el bailarín sea mejor que otro ser humano, no. Es en la medida de su congruencia, de su contundencia, en este sentido de comprender, es que entonces vale la pena. Y entonces yo ahí donde yo les digo, pues porque yo no voy a volverme tampoco fanático de la danza, ¿sabes? Como la única forma de actividad en el mundo, ¿no? Entonces, si esta circunstancia
no permite la sobrevivencia, tendremos que cuestionarnos en serio si nuestra permanencia también vale la pena. ¿Sabes? Porque ahí es donde yo creo que donde uno ha tomado decisiones importantes y creo que la danza me está enseñando, se está abriendo en un camino que digo, hay que analizarlo, es en serio. Y estas estrategias como la que ustedes están haciendo, pues me encanta porque acerca, ¿no? O sea, para que entiendan un poquito nuestras locuras cuando ven nuestras obras, pero al mismo tiempo te da chance de saber que el arte como forma de trabajo incluye a muchísima gente. O sea, no nada más es el coreógrafo, no nomás es el bailarín o la bailarina, ¿sabes? Como las personas creativas, ¿no? Es mucho más complejo y entonces lo valoraríamos diferente. No nomás estaremos pensando ¿sabes? Como cuando vas con un doctor, como que valoras un montón de cosas cuando vas con un doctor. Hasta escoges el hospital, ¿sabes? O sea, pienso yo eso, cuando dices, escoger el teatro también debería ser un acto de decisión del espectador, porque sabría que ahí vamos a encontrarnos con cosas que son así transformadoras como un buen doctor. Y en este caso de transformar, y ya lo dijiste un poco, pero ¿en qué momento surge núcleo? ¿En qué momento Fíjate decides que también pasar ya a lo académico? lo que pasa es que desde que empezamos en Antares, yo empecé dando clases, todos empezamos dando clases desde que comenzamos. ¿Por qué? Porque no había tampoco tanto espectador, tanta gente que comprendiera aquello que hacíamos, decían que estábamos locos, todo eso era normal. No había un teatro como tal, formal, había un auditorio, un teatro pequeño de la universidad, pero el teatro que tenemos ahora pues es un teatro que surge posteriormente. Pero entonces hicimos funciones en la cárcel, hacíamos funciones así, pero no de que fuéramos a bailar lo que hacíamos en el escenario. Hacíamos obras en espacios no convencionales y ahí, no, ahí las montábamos y ahí se presentaban y ahí iba la gente. Entonces era pues una experiencia de crecimiento para ambas partes, para el espectador y para nosotros. Entonces así fue el grupo, yo daba clases, por ejemplo, así específica para varones, porque no había bailarines hombres. Entonces fue así como dar clases, dar clases, dar clases y empezaron a surgir de ahí uno, de aquí otro y el grupo se empezó a conformar. De hecho, ahorita pues son más hombres que mujeres, lo cosa que es raro, pero es algo que he peleado porque también me he peleado por desestructurar los conceptos de lo masculino. O sea, porque sí ha sido para mí importante eso, como una parte de respetar lo que la danza y el arte te enseña, que es la diversidad. Entonces, sabes, en este sentido yo he tratado de ir rompiendo como estructuras en ese terreno. Y entonces los novios de las muchachas que habían venido al grupo a tomar clases, yo le decía, pues también tú tomas clases si quieres venir. Y entonces me decían, no, claro que no, no te estoy preguntando. Y llegaban al otro día a tomar clases, entonces decía, pues, ok. Y entonces, ya cuando yo empecé a estructurar el grupo más que estamos trabajando, yo me daba cuenta que había gente que invitaba a las maestras o a los maestros, o sea, bailarinas o bailarines del grupo a que dieran clases en otros lugares. Yo de repente dije, pues voy a capitalizar esto, porque también es como dispersar una energía. Entonces dije yo, ¿qué voy a hacer un proyecto como escuela? Y empezamos a analizar nuestro método de entrenamiento, cuál era lo más conveniente, a dividirlo para que pueda tener los niveles. Y empezó a funcionar y de hecho, pues ya tenemos un montón de años también como grupo, no te sabría decir ni siquiera cuándo, pero ya tiene un montón como grupo, quizá, no sé, unos 15, 10 o más, 20 quizá ya trabajando como el núcleo Antares que tiene dividido, que tenemos un curso de verano gratuito que hacemos anualmente. Viene gente de toda la República, sensacional. ¿Sabes? Tenemos luego un proyecto de letras y cuerpos, que es la reflexión y el análisis de aquello que las artes escénicas implica, y no nomás la danza, sino traigo de todo lo que los músicos, programadores, o sea, para reflexionar sobre lo que implica y damos una función quizá invitamos a alguien a que dé una función y el grupo da otra. O sea, no es un festival como normalmente que son de funciones. Hacemos que el público también se interese en oír las conversaciones de quienes están involucradas en las funciones. Entonces, pues me di cuenta que para poder estar también en Hermosillo y quedarnos en Hermosillo teníamos que generar un panorama que a mí me resultara estimulante y de crecimiento. Y de ahí es que el núcleo se consolida y por supuesto se consolida por el equipo de gente que tuve en ese momento. Isaac Chao, que es un bailarín que tiene trabajando conmigo 25 años,
se ha vuelto o sea, es el director académico del núcleo, es un bailarín ya, o sea, es Antares, no es alguien que entra a trabajar un grupo, es alguien que hace al grupo. Porque hay una diferencia, hay mucha gente que entra a bailar a un grupo porque pues tiene un reconocimiento, porque va a salir de gira, porque le gustan las coreografías. Pero hacer un grupo implica incluso dejar de estar pensando todo el tiempo en el escenario y saber qué es lo que tienes que hacer para llegar al escenario. Porque también el núcleo Antares nunca será prioridad por arriba del grupo. El núcleo Antares existe porque Antares existe. Porque academia siempre pude haber puesto desde el principio y a lo mejor hubiera sacado mucho dinero, pero nunca fue mi prioridad. Entonces, creo que esa parte, pues nada más fue capitalizar lo que nos gustaba, que era averiguar cómo era esto de pasar la información y, y analizarla así de tú y yo, o sea, de tu memoria, en donde tú como bailarín empezaste, cómo fue el conocimiento, entonces cómo lo vas a pasar a alguien que está justamente comenzando, y entonces el bailarín también crece, porque puede observarse, ¿no? La bailarina se puede dar cuenta de las diferencias que implica de cuerpo, de fenotipo, pasar la misma información y cómo puede funcionar en la diversidad de cuerpos. Entonces, el núcleo es consecuencia en realidad, como todos somos consecuencia, ¿no? O sea, nosotros somos consecuencia de Guillermina, de Michelle, de Raúl, somos consecuencia de las pasiones de otras personas. Y si nos pudieras contar anécdotas, cosas que tengas en la memoria de las giras, porque ustedes también, como lo acabas de decir, han viajado por muchas regiones, no solamente del país, sino también del mundo. Fíjate que, por ejemplo, me llama mucho la atención que el concepto de que no entiendo la danza es como muy común en todos los países. ¿Sabes? Como es que no entiendo la danza, no sé qué es la danza contemporánea, qué rara es, no la entiendo. Es un fenómeno. Nosotros, por ejemplo, damos funciones aquí, vamos hacia la sierra de Sonora, en pequeñas poblaciones. Entonces, presentamos un dueto en una plaza y el dueto era la ruptura de una pareja, ¿no? Ese es el pretexto del dueto. Dura 9 minutos y la premisa es, te estás separando de tu pareja. Entonces, tu mujer, estás diciéndole no definitivo a tu compañero y se acabó, ¿no? Entonces, la música es intensa, los bailarines bueno, es bastante fuerte. Y yo dije, ¿por qué no vamos a bailar una cosa que no nos apasione tampoco? Entonces la fuimos a bailar. Entonces al final hacíamos conversatorios. Y una señora dijo, es que yo no entiendo la danza, no entiendo por qué, no entiendo el movimiento, no entiendo. Por ejemplo, ese donde bailaban el muchacho y la muchacha, donde ella le decía que no y quería separarse de él y le dolía la separación, pero se tenían que separar y yo no entiendo, le dije yo, ¿cómo que no entiende, señor? Si casi me hace la sinopsis de la coreografía, le digo yo, usted, la voy a poner en el programa de mano, o sea, porque era tan claro como ella lo leyó, que yo decía, wow. Y, por ejemplo, fuimos a bailar en la India y hay una coreografía que tiene todo un texto y yo me la paso hablando de un sueño en español, porque yo dije, no me voy a poner a hablar en inglés, o sea, me va a salir y que saben qué. Y entonces yo contaba el sueño y todo, y en esa coreografía, en la mitad salía un charro y una sandía, porque era como una pieza sobre Remedios Varo. Entonces había una cuestión de lo mexicano, con banda mije, los sonidos, y bueno, así, ¿no? Pero la última parte era una especie de delirio, porque era el sueño. Entonces, saliendo de la función, se nos acercó una gente, me están diciendo, ¿quién es el de negro que sale con sombrero así? Le dije, ¿no sabes qué es un charro? No. Entonces yo dije, yo pensé que era como internacional, o sea, un charro en todo lado, en todo el mundo, ¿no? Entonces me dijo, no, en eso no entendí esa parte que bailaban y que los vestidos y que todo. Le dije yo, bueno, se trata de Remedios Varo, es una pintora española, ya, ¿no? Entonces me decía, ok. La última parte, sin embargo, me impresionó muchísimo todo lo del sueño y cómo se aparecían yo me quedé como, pues, ¿hablas español? Me dijo, no. ¿Sabes cómo? Es esa parte de cómo puedes encontrar como lazos de comunicación, no importa el idioma, y sobre todo cuando la gente no está esperando aquello que tiene como definición, porque en Venezuela, por ejemplo, un chico nos decía, oigan, ustedes no hacen danza contemporánea, porque la danza contemporánea tiene que salir con mayones, todo el mundo blancos. Y le dije yo, además blancos, le dije, o sea, la danza contemporánea son mayones blancos. Me dijo, claro. Entonces le dije yo, pues no, le dije yo, porque en ese entonces traía yo una obra que salíamos vestidos como muy en drag, en vestidos en mujer, con pestañas postizas, abrigos y collares y todo. Entonces dije yo,
mallas blancas, este vestuario, nunca íbamos a hacer danza contemporánea para él. Y la verdad, eso para mí fue como súper interesante. Lo primero que nos impactó fue cuando de aquí fuimos a bailar en el 87 a 88 a México al premio, que hasta ya nos íbamos a separar como grupo porque ya habíamos entrado en crisis al año del grupo, de que no vale la pena seguir aquí, que esto no sirve de nada y ya bla, bla, ¿no? Porque pues no pasaba nada, era muy difícil lo que vivir aquí. Entonces fuimos al premio y me acuerdo que ganamos en esa ocasión y entonces nos decían, la danza sonorense, decía, no la danza sonorense, porque en Sonora hay otra danza, hay otra forma, pero no es la danza sonorense la que hacemos nosotros, ¿eh? No, sí, no, que cuando fuimos en el 90 a la India, la danza mexicana, dije, nosotros no hacemos la danza mexicana, hacemos lo que Antares hace, que, pues, como esta idea de que de repente te das cuenta de que sí representas, que de pronto sí hay una seriedad en lo que implica, y todo lo que para nosotros era juego, de repente se empezó a volver como, uy, esto es más serio. Y hasta tuvimos que combatir la seriedad con que nos dimos cuenta porque de repente nos así como súper obsesivos. Y entonces había que recuperar el juego. Y es algo que yo a la fecha trato de pelear, de sostener el sentido de juego. Porque cuando salimos de gira, a veces la gira dura un mes. Entonces el grupo vamos, ¿no? Entonces los mejores amigos van en bola, súper bien, todo. Y luego se empiezan a pelear, se empiezan a separar, se empiezan a pelear. Entonces yo lo que trato es decir, nos tenemos que respetar, tenemos que saber jugar entre nosotros, porque esto de trabajar en conjunto es mucho más complejo que la obra. Intercambiamos demasiadas cosas de lo íntimo, de lo que nos puede dar mucho temor, porque lo sacamos en las obras. Entonces, pues nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger, y uno protege aquello que respeta y que admira. Entonces, eso es parte como que para mí me resulta como súper importante. Y la otra es que nos dimos cuenta que a veces salíamos de los países hablando como colombianos, como venezolanos, como yucatecos, ¿sabes? Como que de repente se te pegan las tonadas porque son bien bonitas, pues entonces nosotros como sonorenses sentíamos que no teníamos tonada, decíamos, nosotros no tenemos tonada, nosotros hablamos normal. Y entonces una vez nos estábamos oyendo en una entrevista de televisión y le digo yo, híjole, qué fuerte, que la tonada que tenemos. Entonces, esa parte, y un amigo nos decía así de Venezuela, me encanta esa coreografía porque hablan. Y tienen una tonada ustedes de mexicanos. Y le digo yo, ¿de qué mexicanos estás hablando? Le decía. Entonces, esa parte yo creo que las giras además aprendes un montón, ¿sabes? O sea, aprendes lo que es un grupo, aprendes lo complejo que es la convivencia humana y aprendes lo que el arte es, ¿sabes? Esta herramienta de gran comprensión, incluso cuando no hay un idioma que nos haga como a interactuar de una manera como clara y directa. Esta parte no verbal, que la danza, por supuesto, es su verdadera potencia, me encanta. Pero yo soy de la teoría que pues el cuerpo es todo, incluyendo la voz. Entonces yo meto voz, objetos, todo lo que puedo, lo que necesito para la obra y creo que por eso me resulta como divertido seguir en el grupo. Ya no estoy bailando con el grupo, pero me súper encanta jugar en el grupo y trabajar con la gente que está ahorita en el grupo. Entonces, siento que esa parte en las giras, por ejemplo, nos han llegado a decir, qué raros son ustedes, porque llegan así como en bloque, se llaman así como en bloque. Pues, pues sí, vamos de gira, o sea no vamos de turistas. Entonces, esa parte también lo he defendido mucho, ¿sabes? Como de que el grupo cuando vas a eso. No vamos. A mí me encanta la idea de que nos vuelvan a invitar. ¿Sabes? No de que fuimos y ya, quemamos todo. No, que nos vuelvan a invitar. Y gozo mucho, y me he peleado. En Italia me peleé con el director del festival porque me decía, eh, es que la obra es muy contemporánea, me decía. Y yo decía, pues sí, es danza contemporánea. Sí, pero no es mexicana. O sea, ¿cómo que no es mexicana? No, porque no es mexicana. Es decir, ¿qué les decía yo? ¿No? Entonces le decía, porque yo no veo ningún grupo italiano con la pizza, ni con el calzone, ni con el espagueti. Y se me queda viendo así, me dijo, le dije yo, es que tú me estás pidiendo que yo como mexicano te haga obras así, ¿no? Me estás diciendo que no. Es que la identidad de la danza latinoamericana, le dije yo, ahora latinoamericana, le dije yo, o sea, ya no vamos, tuvimos un mini agarrón, porque yo les decía,
a mí no me parece muy ofensivo eso, pues, o sea, que te quieran meter en estructuras de mercado y no de respeto a lo que el creador está tratando de buscar. ¿Sabes? O sea, porque yo cuando veo a los grupos japoneses no estoy pensando en la bandera japonesa, no estoy pensando nada más que lo que estoy viendo enfrente de mí. Claro, el fenotipo es diferente, la estética, la rítmica. Y yo digo que nosotros hacemos danza súper mexicana, pero pues no en los contextos que a lo mejor la gente espera de México. Y en este caso, a casi 35 años de Antares, y retomaré una frase que encontré en un testimonio que puso alguien en un blog, que dice, mi obra favorita es la que sigue, y es una frase que te atribuyen. En ese Ajá. caso, ¿qué sigue para Antares? Pues ahorita la gran pregunta es una especie de plural. ¿Qué queremos como grupo? O sea, ¿cuál va a ser nuestro lugar en esta estructura que se está planteando? Yo en el 87 no había teatro, como te decía, no había muchas cosas, no había muchas alternativas, las hicimos. No había bailarines, los hicimos. No había público, lo formamos. No había, ¿sabes? Estructuras como, incluso no había el Conaculta, no había, o sea, había una serie había otras, pero se tuvieron que estructurar aquellos espacios que nos permitieran crecer y los fortalecimos y los peleamos para que sucedieran. Que lo respetaran también, que los festivales pagaran como se tenía que pagar, sabes, un montón de cosas se pelearon en aquel entonces. Ahora yo no sé si estas circunstancias nos van a permitir pelear, porque yo puedo pensar, ok, me voy a presentar en esta casa, vamos, a lo mejor los de protección civil no nos van a dejar, ya no va a ser una cuestión de que el artista lo quiera pelear, porque va a haber otra argumentación. Yo soy de una generación que creció con el VIH. A mí se me prohibió el amor por el VIH, el sexo mayormente, porque el amor sí podía querer, pero el sexo no era diferente. Entonces, y entonces había una gran inhibición de lo sexual porque era una condena de muerte al principio. No era una cuestión de que te enfermaste y a ver, no, era clarísima una condena de muerte. Pero aprendimos a amar, aprendimos a disfrutar nuestro cuerpo, con una circunstancia tan fuerte y tan contundente en el entendido que formaba parte ya de una sociedad, que no nos pertenecía nada más a nosotros, que era una cuestión absolutamente general. Y entonces cuando se entiende eso, las preocupaciones las hacemos compartidas. Esta situación la tendríamos que entender compartida. Nos deben de dejar también que aprendamos como sociedad. O sea, que aprendamos a vivir en estas circunstancias, en inteligencia, en salud, pero que aprendamos a vivir. Que no se nos hagan los cordones en donde no se nos permita el uso de nuestra inteligencia. ¿Sabes? O sea, tenemos que aprender, tenemos que saber sobrevivir. Pero se nos va a poder prohibir también de una manera contundente que nos volvamos casi delincuentes si nos presentamos. Pero ¿qué tanto nos vamos a atrever a volvernos underground, donde nos presentamos nada más escondidas y sepa poca gente que nos vamos a presentar porque lo vamos a hacer escondidas? ¿Sabes? O sea, porque esa es una decisión que también tenemos que aprender y tenemos que saber tomar. ¿Qué tanto va a ser nuestro atrevimiento? ¿Vamos a estar obedeciendo únicamente cuando podemos tener otras informaciones, otras circunstancias de aprendizaje? O sea, vamos a vivir con esta enfermedad ya para siempre. Entonces, digamos, ¿de qué manera la vamos a vivir? Ya no nos vamos a tocar. O sea, ya no nos vamos a enfrentar con un espectador. Vamos a creer que conocemos un tigre porque lo vemos en la televisión. No es la misma. Las artes escénicas es el enfrentamiento del cuerpo con el cuerpo, donde el individuo está resolviendo delante de ti y se está poniendo en los niveles más profundos de vulnerabilidad para poder llegar a esos lugares de interacción entre quienes ven y quienes hacen. Entonces, yo esa parte, yo diría, no la vamos a defender, porque yo la defendería, como te lo dije al principio, yo empecé como espectador, yo quiero seguir siendo espectador. Y finalmente, Miguel, y agradeciendo muchísimo la conversación, si tú pudieras definir para ti qué es la danza. Qué malo eres. Omar, qué bárbaro. Este, Ulises, ¿verdad? Porque estoy disléxico. Eh, pues eso, un animal que no tiene definición. Un extraordinario animal que no tiene definición. Y que eso es justamente lo extraordinario. Y el espectador, cada vez que vaya a ver danza contemporánea, se va a encontrar con la sorpresa más amplia posible y no va a ir a cumplir sus expectativas, va a ir a un encuentro creativo con ese otro ser que decidió convocar y que es la gran responsabilidad de las artes escénicas,
el derecho que uno se atribuye a convocar. Lo tiene uno que cuestionar profundamente porque no hay más vida que la que uno tiene. Y quitarle una hora de vida a una persona por la ociosidad de convocarle por un ego nada más, me parece súper ofensivo. Entonces, para mí la danza es eso, una no definición, que no significa que no estamos hablando de resultados, ¿no? De que la contundencia es como súper clara cuando algo es contundente. Pero que tú como espectador no vas a ir a autocomplacer, ¿no? Tus expectativas. Que dices, voy al circo, yo decidí ir al circo y espero del circo lo que es el circo. En la danza contemporánea te vas a tener que enfrentar a irte como abierto, a ver qué te encuentras, ¿no? Como la literatura lo es. Tú abres un libro, no sabes qué es. Hay tanta diversidad de libros que no puedes decir que la literatura es nada más el acto de hacer un libro. O sea, es humanidad. La danza contemporánea, la danza en general, es humanidad, porque aquí incluiría yo absolutamente todo tipo de danza. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.